Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Déjenme compartir mi pantalla. Si me da chance, Tacho. Bueno, puedo compartir. Acá vamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran gusto tenerlos. Tenemos poco más de 400 personas participando, más de 500. Vamos a tratar de hacer una presentación en unos 45 minutos y luego tener un tiempo de preguntas y respuestas, que dados la cantidad de gente que nos está escuchando, pues va a ser difícil responder todas, pero vamos a quedar allí a la orden, ¿no? Es mi disclosure. Recientemente leyendo a Gabo en esta oportunidad de cuarentena, todo lo que está escrito es realidad. No creo que lo pueda transmutar poéticamente, especialmente en el mundo de energía, pero estamos tratando de hacer una presentación basada en datos y en información disponible. Muy complicado estos tiempos de energía, muchos temas, muchas noticias en los periódicos. Espero tratar de dar un contexto tanto global como de México de los tres grandes sectores, petróleo, gas y electricidad, y al final, muy rápidamente, una breve perspectiva específica del sector privado y el Plan Nacional de Infraestructura que se presentó temprano en el año al gobierno. De entrada, una disculpa si se repiten para algunos que son muy expertos, algunos temas que han estado mucho tiempo en las noticias, pero muchos en los días recientes. Creo que es bueno que todos estemos sintonizados en el mismo canal y voy a tratar de hacer algunas precisiones, ¿no? Entonces, sin más, vamos a arrancar con un poco de lo que está pasando en el mundo del petróleo. Quiero empezar con algo positivo, y es que vivimos en una época de abundancia, ¿no? Del 2098 al 18, en los últimos 20 años, hemos incrementado o se han incrementado las reservas petroleras casi en un 50%. Tenemos suficiente petróleo, suficiente energía, lo vamos a ver más adelante, para este mundo en el que vivimos. Si debemos o no debemos extraer esas reservas, esa es otra larga conversación. Pero la realidad es que no nos debemos preocupar por los recursos naturales con los que contamos como seres humanos. Quiero empezar con el evento que pasó el día de que bajó el petróleo de manera muy importante, menos 37. Lo que hay que entender es que ese era el precio del petróleo a entregarse en mayo, y no hay demanda y tenemos un grave problema de almacenamiento. Sin embargo, ese mismo día pueden ver los precios del petróleo para junio, julio, agosto, el promedio de los siguientes 3 meses, $25, y el promedio del año de 28. Abajo, a los que son muy técnicos, el volumen confirmó sobre todo el precio del mes de junio. Entonces, no estamos hablando de un petróleo que se va a quedar en precios negativos, fue algo muy puntual. Debe estar oscilando en precios sí muy bajos, alrededor de los 20. Repito, este es el precio de los futuros de los meses, el día que el precio estuvo negativo. ¿Qué tan bajo es este precio? Pues en el contexto histórico estamos regresando 20 años, ¿no? Casi a la época de la crisis asiática en el 98, 99, ¿no? Desde entonces no veíamos caída tan importante ni niveles tan bajos de precios de petróleo. En el caso de México, pues no nos ha ido tampoco muy Disculpa bien. la El día de interrupción. los... ¿Podrías Perdón, acercarte, por favor, un poco más cerca a tu micrófono? a Muchas micrófono. gracias. Ok, claro. Ocha. Me acerco al micrófono. En el caso de México, igual el día de los precios negativos estuvo a 2.37 la mezcla mexicana por debajo. Y la preocupación que debemos de tener es estos precios tan bajos. Quise yo sacar los promedios de marzo y abril, $19, 18.79, que es 66% abajo del año pasado. Ahí pueden ver los números. Y más recientemente, y lo que va del año, perdón, 38% abajo.
Entonces, el petróleo mexicano ha tenido una caída también importante, algunos días de recuperación. Este precio de 6.56 es el precio de cierre de ayer. Como saben, el precio en el caso de la mezcla mexicana está disponible después de las 6 de la tarde. Entonces, preocupante los precios al que se encuentra la mezcla. Más adelante vamos a ver los costos que le toma a México extraer ese petróleo. De entrada, es muy claro que genera pérdidas petróleos a este precio. ¿Por qué están estos precios tan bajos? Han leído mucho las noticias, tenemos muchos eventos, pues hay una guerra de volúmenes. Se supone que entre Saudi Arabia y Rusia, yo no estoy de acuerdo. Les voy a enseñar un par de gráficas interesantes. Una caída importante en la demanda. Vamos a ver los números y los ajustes debido al COVID. Y esa producción y demanda pues hizo un gran requerimiento de almacenamiento. Muchos países aprovecharon para rellenar sus reservas estratégicas con petróleo muy barato. Sin embargo, el almacenamiento tiene una capacidad muy limitada. Entonces, ¿por qué digo yo que no es una guerra entre Rusia y Arabia Saudita? Miren la evolución de la producción de petróleo de Estados Unidos. En los últimos 2 años ha sobrepasado a la producción de Rusia y Arabia Saudita. La preocupación de Rusia y Arabia Saudita es la cantidad de petróleo americano que está entrando al mercado, deprimiendo los precios y tomando market share o posiciones de mercado que corresponderían a los saudíes o a los rusos, ¿no? Más específicamente, en la gráfica de la izquierda podemos ver los incrementos anuales de producción de petróleo. Podemos ver el último dato disponible, el 2018 Estados Unidos y 2014 ha incrementado su producción de forma anual más aceleradamente y en más cantidad de barriles que Arabia Saudita. Y a la derecha la producción de gas, como saben, mucha de esta producción de Estados Unidos viene de gas shale o de esquisto, de petróleo y de exploración de esquisto, que trae mucho gas asociado. Entonces, también ha desplazado o ha significado una competencia importantísima el gas americano para Rusia. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos con pensar en una guerra entre Rusia y Estados Unidos, cuando en realidad el que ha estado incrementando y tomando un mercado y afectando los precios ha sido Estados Unidos. Es más, creo que la reunión de la OPEC, por primera vez en la historia, vemos una participación o una promoción muy activa de parte de Estados Unidos para esa reunión que tuvo lugar a principios de mes, ¿no? Algo que es muy raro. Estados Unidos no es miembro de la OPEC, como saben, no tiene por qué involucrarse. Entonces, aquí tenemos un tema de volumen con una participación importante de Estados Unidos. El otro problema que hablamos es la demanda. Yo quería ver la demanda back a los 70s, cuando la crisis, y también el 2008 y el 2009, y pueden verlo ahí con la flecha, la caída que se espera en este 2020 de más de 6 millones de barriles es histórica, por lo menos desde que se tiene el registro. Entonces estamos frente a un evento para el mundo del petróleo que es completamente nuevo. Esta gráfica es la gráfica de la OPEC con sus estimados. En las dos flechas quiero resaltar, donde ven las flechas amarillas, el ajuste del periodo de abril, mayo y junio, el segundo trimestre, es casi de 12 millones de barriles a la baja, la revisión de la proyección de OPEC, que da un total de casi 7 millones de barriles a la baja en la perspectiva para todo el año del 2020, ¿no? Entonces es algo histórico, como lo vimos allí en la gráfica. Parte de esta estrategia, OPEC propuso un recorte inicial de producción del 23%, ese era el número, ¿no? Aquí a la izquierda en la tabla pueden ver el compromiso de los países o lo que se les pidió. En el caso de México solo se acordó reducir en 10%. Quiero mencionar esta tabla de arriba a la derecha, que esta reducción era escalonada, eran 23%, el 10 millones de barriles diarios para la OPEC para el segundo trimestre, y luego iba a ir declinando y había un compromiso
por 2 años, ¿no? Hasta abril del 2022. Volviendo a México, se compromete solo a reducir el 10% con una base reportada que resultó ser un poquito menor, acorde a CNH. La secretaria mencionaba 1.781 millones de barriles, la producción reportada por CNH fue 2% abajo. ¿Qué pasó con este 10% de México? Se le aceptó, sin embargo, yo creo que ha habido consecuencias importantes para México. Uno, Arabia Saudita empezó la exportación en Estados Unidos de 600,000 barriles diarios. Eso es casi el total de lo que exporta México a Estados Unidos. Entonces hay una competencia directa por el mercado americano que ahora tiene Pemex. Y lo mismo en el caso de Asia. Y lo que hacen los saudíes es bajar el precio de manera importante en el petróleo en Asia para desplazar petróleo mexicano. Entonces, estos dos eventos que parecía que el 10% había sido una posición de éxito, hay que tener cuidado y monitorear cómo le va a Pemex con su participación de mercado en Estados Unidos y Asia en los próximos meses, que son importantes. Como ven en el punto 4, más del 50%, el 85% de las exportaciones de febrero fueron a estos dos mercados. Entonces, there's no free lunch in life, ¿verdad? No hay torta gratis. Logramos el 10%, pero hay que tener mucho cuidado con este tema de participación de mercado de Pemex. Finalmente hablamos de capacidad de almacenamiento. La gráfica muestra en verde, la sombra verde, el rango de los últimos 5 años. Y en este círculo rojo quise resaltar el incremento de demanda no el incremento de demanda, pero el incremento de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, que es el principal consumidor en el mundo, ¿no? Esto rápidamente, esta gráfica de la derecha muestra el pico de finales de marzo, principios de abril, rebasó o llegó casi a completar la totalidad de las necesidades de inventario, de las capacidades de inventario de Estados Unidos. Empezaron a entrar en juego los buquetanques, ¿no? Un gran negocio para los que tenían buquetanques disponibles. Los niveles de almacenamiento en Cushing, en Kansas, el centro principal de almacenamiento de Estados Unidos, están por arriba del 80%, algo que es históricamente inaudito, ¿no? Ni en los 70s, con la crisis petrolera, se había visto esos niveles de almacenamiento. Entonces, hay un montón de petróleo que se está extrayendo, que no se está consumiendo y no hay dónde guardarlo. Y eso es lo que está causando una caída impresionante o histórica en el precio del petróleo. Hay que tener, quiero adelantarme, cuidado con el Brent. El Brent no se ha visto afectado, no tuvo un precio negativo, porque la situación de Europa es diferente en cuanto a almacenamiento y en cuanto a extracción de petróleo, y no traían este petróleo extraordinario que proveniente de Arabia Saudita, que empiezan a llegar los barcos en abril. Sin embargo, se abrió un gap importantísimo en los precios entre el Brent, la parte de arriba, el WTI, la línea celeste, el West Texas Intermediate de Estados Unidos, y ese gap se tiene que cerrar, y el gap se irá cerrando en la medida en que suba poco a poco el precio del petróleo americano, pero yo creo que va a afectar o va a continuar afectando el precio también del petróleo europeo, de referencia en Europa, que es el Brent. Entonces, mucho cuidado. Yo lo que pienso es que el Brent pues, se puso sus barbas a remojar cuando vio estos precios negativos, y es posible que mantengamos una presión a la baja en los precios de petróleo en Europa, lo que nos dará un mercado global con precios deprimidos. Quiero pasar un poquito a México, ¿no? Y quiero comentar 3 filosofías o políticas públicas o marcos de referencia bajo los que estamos operando hoy como país. 1, que nos urge incrementar la producción petrolera. 2, que la reforma fue un fracaso. Y 3, que necesitamos invertir en una nueva refinería y en las actuales. Entonces quiero platicar un poquito cómo se ven estos temas en el contexto actual de México y global, ¿no? Primero, yo creo que me sorprendió a mí muchísimo la cantidad
de espacio que le dedicó Moody's en su notificación de reducción de la calificación de México al tema de energía, ¿no? Yo, acostumbrado a leer los reportes de Moody, nunca había visto tanto espacio dedicado al tema. Y esto yo creo que es una señal importante de que el petróleo y Pemex pueden convertirse o se están convirtiendo en un freno importante y en un peso importante para el progreso de México. Dos cosas importantes que menciona Moody's: la falta de claridad en el rol del sector privado en el sector eléctrico, algo que yo no me esperaba. El costo de ayudar a Pemex puede significar el 2% del PIB. Y bueno, y todos los temas de conflictos sociales, fiscales del sector energético. Entonces, es bien claro que desde afuera, quienes dictan las reglas o las indicaciones del riesgo país, ven en el sector de energía en México un peligro importante que tenemos que, como mexicanos, atender y cuidar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos vivido como mexicanos apegados a esta promesa de que el petróleo es la salvación y que siempre tenemos la capacidad de incrementar la producción. Y esta gráfica para mí es una historia de promesas no cumplidas. Ya pueden verlo aquí, se va hasta el 2004. Las líneas naranjitas es los presupuestos de cada periodo de Pemex, diferentes presidencias, diferentes partidos políticos, todos prometiendo de manera importante un incremento. La línea verde, la producción neta o la propuesta del gobierno actual. Y la línea celeste, una caída constante, ¿no? Entonces, hemos estado viviendo en una utopía que no creo yo que se vaya a hacer realidad. Y como mexicanos, yo creo que ya llegó la hora de que evolucionemos. El petróleo tiene un lugar en la economía y en el país, pero no debe de continuar teniendo un lugar preponderante. ¿Qué pueden hacer entonces? ¿Qué hacemos con Pemex? Bueno, aquí va una idea, ¿no? Esto están haciendo algunas grandes petroleras en el mundo, invirtiendo de manera importante en renovables. Aquí están unos porcentajes a la izquierda y a la derecha una tabla que muestra algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Total, la empresa petrolera de Noruega, es dueña de más del 56% de SunPower, que produce paneles solares, inversiones de 500 millones de Exxon en temas genéticos de algas y de gases sintéticos, y etcétera, etcétera, ¿no? Es la hora de desaprendernos del tema del petróleo y ver qué sigue, ver hacia adelante. Yo no quería dejar de hacer una referencia y esto nos trae de regreso al precio del petróleo y los costos y qué están haciendo otras petroleras hoy en día, ¿no? La gráfica de la derecha, la línea negra, claramente muestra la caída en inversión y en apertura de nuevos pozos petroleros en Estados Unidos. Y los puntos de la izquierda, hablamos de una Arabia Saudita que reporta un costo de $10 para salir break-even en la producción de petróleo. Rusia creen que pueden vivir entre 25 y $30. El petróleo de esquisto es mucho más caro, necesita mínimo un $48, según reporta la Reserva Federal de Dallas. Y en Pemex tenemos un costo de extracción promedio de $16. Sin embargo, cuando ese costo le sumamos el resto de temas financieros, como depreciación de activos, costos laborales, etcétera, el punto de equilibrio es mínimo $36. Entonces, estamos sangrando dinero cada vez que extraemos un barril de petróleo por abajo de 16 o de $40. De esos $16, 26% de la producción es con un costo mayor a $20. Nuevamente, tenemos que hacer algo y hacer el petróleo a un lado.
dejar de meter dinero bueno al malo. Uno de los grandes problemas de México es el tema de seguridad energética. En efecto, todo lo refinamos, el 70% de la refinación viene de Estados Unidos. Pero la prioridad y la manera más rápida de incrementar esa seguridad energética es a través de almacenamiento. Durante décadas, los Estados Unidos, que no tenía petróleo, no en suficientes volúmenes para satisfacer su demanda, la manera en que cubría su tema de seguridad energética era con almacenamiento. Y por eso tienen grandes reservas estratégicas. Y lo mismo en muchos otros países. Tanto para petróleo como para combustibles. Nosotros tenemos petróleo, no tenemos combustibles, deberíamos de estar dándole prioridad, invirtiendo en capacidad de almacenamiento para gasolinas. Estamos en 3 días, había un plan para subirlo a 5 días en este año y de 10 a 13 días en el 2025. Ese plan de almacenamiento se ha pospuesto. Me parece que en el corto plazo es lo correcto desde el punto de vista de multas. Sin embargo, no hay que perder la prioridad y el foco de invertir en almacenamiento. No quiere, y lo que me preocupa es que haya una pausa en inversión de almacenamiento. No vamos a resolver el problema de seguridad de combustibles si no empezamos a construir capacidad de almacenamiento. Y la cantidad de dinero que se necesita pues son 200,000 a 300,000 millones de dólares. El sector privado perfectamente puede entrar y complementar en construir esa infraestructura y traer los recursos financieros necesarios. Es una foto que yo tomé hace una semana, que ya está muy cubierto en el periódico. Hace una semana habían 61 buques tanqueros entre Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, esperando descargar combustibles en México, pero pues la capacidad de almacenamiento está llena, la demanda no, está reducida en 50-60%, y cada uno de estos 61 tanqueros cuesta en promedio $20,000 diarios. Entonces le está costando a Pemex 1.2 millones de dólares. Creo que esto también ha estado bien cubierto en las noticias. El siguiente tema es el tema de la reforma, ¿no? Y lo primero que hay que entender en la parte de petróleo de la reforma es las etapas de exploración de petróleo, ¿no? Las primeras 2 etapas de exploración y evaluación de terrenos toman entre 1 y 7 años. Luego entra la etapa de producción y luego la de producción ya de remanentes, ¿no? Lo que yo quiero hacer notar aquí es, y que no se ha conversado suficientemente, con suficiente claridad y énfasis, este cuadro rojo, la gran mayoría, aquí pueden ver las rondas 1, 1, 1, 2, 1, 3, los campos, el número de contratos, de los 111 contratos, 28 en aguas someras, 27 en aguas profundas. La gran mayoría de los contratos, la gran mayoría de las rondas se hicieron para la fase de exploración y evaluación, no para la fase de producción. Sí hay algunos asociaciones aquí con Pemex, 5 que migraron del Pemex, los de la ronda 1.2, que son 3 contratos, ¿no? Pero la gran mayoría están en fase de exploración y evaluación. No podemos demandarles a gente que está con estudios geotécnicos, perforando hoyos y a ver si sí sale o no sale, o a ver la capacidad y la cantidad de petróleo y gas y otras cosas que hay, que empiecen a entregar más allá de lo que ya se comprometieron. Entonces esto es bien importante entenderlo. Las rondas se hicieron pensando en el mediano plazo, en etapas de 5 a 7 años. No es para el día siguiente. Sin embargo, fíjense la producción real y los pronósticos que reporta la CNH a finales de enero. Arriba es petróleo, aceites y sus condensados, y abajo es gas. En el caso del petróleo, el 2020, el compromiso eran 106,000 barriles diarios y van en 100,000 barriles diarios. Entonces, 6% bajo, sí, pero muy cerca para una etapa de exploración y producción o para tan pocos contratos que hay en etapa
de producción. En el caso de gas han excedido a lo que se había comprometido de 209 millones de pies cúbicos a 241 millones de pies cúbicos. Entonces, en resumen, yo creo que el sector privado está haciendo su trabajo y está cumpliendo con lo que se había creado como expectativa. Esto es un reporte de CNH, que es el encargado y vigilante de estos temas, ¿no? El otro tema que es un gran problema en México es que la reforma entregó las reservas a los extranjeros. Y hice un copy-paste tal cual del reporte de Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores del cuarto trimestre del año pasado. Y muchos oyeron hablar de la ronda cero, pero no se habla más. La ronda cero le dio la prioridad y le entregó a Pemex el 96% de todas las reservas probadas de petróleo y gas a Pemex. Y solo el 4% a los privados, el 4.1%. Entonces, pues se está abriendo una puerta para ver cómo nos va con el sector privado. En mi opinión, vamos bien. Y no se vale la historia de que entregamos todo el petróleo mexicano a los extranjeros. Yo creo que esto es algo histórico de hace muchos años, hace 5 o 6 años, pero son los detalles sobre los cuales se hacen a un lado y se construyen historias que envían mensajes equivocados. Pasemos a refinación. Todos conocemos 34% del porcentaje de utilización de Pemex en el 2019, creo que hasta el tercer trimestre, si no me equivoco, y estos son los promedios de Estados Unidos, Europa y Asia. Y gran parte de esto se debe a paros no programados. Fíjense, el estándar internacional es 4,5% del tiempo se paran las refinerías por paros no programados, y en México es 32% del promedio de 18 años. Eso es claramente una señal de mala atención, de mala operación, de falta de recursos y de mantenimiento a nuestras refinerías. Siguiendo con las refinerías, incrementar el proceso, la capacidad de refinación en México tiene otros grandes retos que vale la pena mencionar. Uno es la cadena de suministro, ¿no? El volumen de crudo que esté disponible para la refinación en México y la ubicación de ese crudo. El costo, la eficiencia histórica, en la anterior, me regreso, hablamos de 34%, pero la histórica ha sido muy baja también, ¿no? 65% en los 4 años, del 12 al 16, y de 44% en los últimos 3 años. Adicional a la baja eficiencia de nuestras refinerías, tenemos un mayor costo porque la gran mayoría del petróleo mexicano es un petróleo pesado que requiere mayores procesos. Adicionalmente, antes de esta crisis, ya el promedio de refinación de Pemex era de $1.9 por barril, con una volatilidad de 40%. Muy fácilmente entra Pemex a un terreno negativo o a perder dinero en la refinación de gasolinas. Y las pérdidas, no estamos hablando de utilidades o de un profit making, de una compañía que va solo tras el objetivo de hacer dinero. Estamos hablando que las pérdidas demandan recursos del Estado, que son nuestros impuestos, que deberían de estar utilizándose posiblemente en otras prioridades. En resumen, de estos 3 puntos, no somos buenos para refinar. No hemos sido buenos para refinar por muchísimos años. Y podemos discutir todas las razones que querramos y dar todas las justificaciones. Se resume a que no nos ha ido bien refinando. Si a eso le agregamos, y quiero ver esta gráfica, que nuestra capacidad técnica o teórica de refinación es de 1.6 millones de barriles, y nuestro vecino tiene una capacidad que es 11 veces la nuestra, ¿quién cree que tenga un beneficio de economías de escalas? Entonces, 11 veces mayor capacidad, con una eficiencia más del doble que la nuestra. Si los americanos mandan a hacer sus autos y sus televisiones
y mucha de su manufactura y sus autopartes a México porque lo hacemos bien, lo hacemos barato, lo hacemos rápido, pues no deberíamos nosotros de pensar en que si ellos hacen la refinación buena, barata y bonita, con pocos azufres, lo hacen de manera más eficiente, pues que ellos refinen para nosotros. ¿Cómo nos protegemos? Y procuramos nuestra seguridad energética invirtiendo en almacenamiento. Entonces, ese es el tipo de simbiosis y de relación constructiva que deberíamos de tener con nuestro vecino inmediato como es Estados Unidos. Adicionalmente, pues todo lo que ustedes saben, ¿no? 23% en la caída de los precios de combustibles a la fecha y la gráfica de la derecha muestra la caída, de nuevo muy pronunciada en los meses de marzo, abril, mayo y junio, pero no se ve una recuperación de aquí a diciembre del 2021. Y no sabemos qué hábitos nuevos vamos a tener después de que salgamos de este proceso de lockdown y encerramiento preventivo, ¿no? Entonces, las gasolinas, la demanda va a continuar siendo bastante débil. Yo quiero agregar algo. Una vez un petrolero me comentaba, ¿sabes qué? No es los autos eléctricos lo que más afecta el consumo de gasolina, ni la cantidad de autos eléctricos, es la eficiencia. Hace 5 años, una pick-up, una Ford Ranger o una pick-up grandota consumía el doble de combustible de lo que consume hoy o daba un rendimiento a la mitad de lo que da hoy. ¿Sí? Y ese es el principal factor afectando el consumo de gasolina. Esto es sin tomar en cuenta la introducción o las teorías y pronósticos de autos eléctricos, ¿no? En resumen, en la parte petrolera, ¿nos urge incrementar la producción? Pues yo creo que debemos priorizar la inversión en almacenamiento, no en producción petrolera. ¿Es Pemex la solución a la soberanía en materia, a la soberanía energética para petróleo y combustibles? Pues primero, Pemex tiene una capacidad financiera y operativa. En el reporte de Moody's menciona mucho la palabra operativa. O sea, pensamos que solo es un tema económico, no, hay capacidad operativa muy limitada en Pemex. Y lo siguiente es que hay una gran oportunidad y una gran complementariedad del sector privado para contribuir a mantener esa soberanía energética, esa producción de petróleo y combustibles que necesita el país con el sector privado. La reforma fue un fracaso, yo creo que fue un éxito, puede ser mejorado como todo en esta vida. Necesitamos una nueva refinería. Yo creo que hay que priorizar el sistema nacional de refinación primero, únicamente invertir en las refinerías actuales, llevarlas a lo mejor que podamos y una vez que llevemos esas refinerías al mejor punto de nuestras posibilidades y veamos cómo en paralelo evolucionan los mercados, entonces evaluar qué capacidades necesita de refinación el país. Sin embargo, yo creo que el enfoque en tema de combustibles, de gasolinas, debe ser el almacenamiento. Pasemos al sector de gas, que es un poquito más corto, ha estado menos movido el mercado. De nuevo, bien positiva la noticia, tenemos gran cantidad de reservas de gas, 51% de incremento, el mismo número que en petróleo en los últimos 20 años, y una gran cantidad de oportunidades, como pueden ver en el mapa de la derecha, de reservas no convencionales, incluyendo México, que ahora lo vemos con más detalle. ¿Qué es el contexto del mundo de gas en México hoy? Primero, el acceso a reservas que tenemos, la administración del sistema de transporte, la capacidad de transporte también que tenemos, las tuberías, los pipelines y almacenamiento. El gas, quiero empezar comentando y mostrarle que se ha convertido o es un combustible clave para México y el desarrollo. Para empezar, alrededor del 60% de la electricidad se genera con gas. Y el incremento ha sido de 36% en los últimos 12 años. Esta línea celeste de demanda y se espera, acorde al plan de tener
que continúe incrementando por los siguientes 10 o 12 años. La producción asume un incremento, pero no llega a cubrir este déficit de la demanda que se espera y que hemos estado teniendo ya por muchos años. ¿Quiénes consumen el gas? Principalmente el sector eléctrico, Pemex mismo, incluyendo petroquímica, y el sector industrial, la fabricación, los acereros, las grandes industriales del país. ¿Qué tan importante es el gas para México? Hay una estadística que hemos comentado desde el año pasado con el gobierno y con la Oficina de Presidencia, y es los estados que tienen acceso a gas natural han tenido en los últimos 5 años, del 2012 al 17, los datos que tenemos disponibles, un crecimiento de su PIB del 5.3%. Y aquellos que no tienen gas ha sido un PIB negativo. O sea, si hay una correlación directa, creemos que sí. Es importante invertir en llevar gas, como pueden ver, al sureste del país, ¿no? Un ejemplo de éxito y muy claro es el área de Guanajuato, cómo creció en el momento en que empezó a tener acceso a gas. Empezaron, build it and they will come, dicen en Estados Unidos, construirlo y vendrán. Se puso el acceso al gas y empezaron a llegar todas las fábricas automotrices con sus cadenas de suministro. Sin embargo, en el mismo Pemex desperdiciamos o quemamos al aire más del 9% del gas natural que producimos. Esto en promedio, ¿no? Aquí están los datos de los últimos 5 años. Esta es una de las áreas de oportunidades que tenemos y donde deberíamos de estar invirtiendo en Pemex. Parte de la seguridad energética, dejar de importar este gas, reducir los costos y generar más ingresos para Pemex. Todos ganan. Todavía tenemos acceso al gas más barato del mundo. Con la flecha esta grande pueden ver el precio del Henry Hub y los precios en Europa, Alemania, Holanda, Japón, Corea, bastante más altos, el doble y hasta el triple. Sin embargo, estos precios no nos van a durar para siempre. No sabemos cómo va a quedar el balance de oferta y demanda después de esta crisis. Lo que sí sabemos es que en Asia se está acelerando la migración de generación eléctrica de carbón a gas ante la caída de los precios también que se han visto en el gas, casi de manera constante. Ya llevamos algunos años con el precio abajo de $3, ¿no? Y últimamente pues abajo de $2. Entonces empieza a subir una demanda importante en Asia por el gas. No sabemos cuánto gas va a dejar de producirse en Estados Unidos de gas asociado, porque no sabemos cuántas explotación de petróleo Shell va a suspenderse. Pero puede crearse un desbalance que afecte a México, donde dependemos hasta en un 70% de nuestro gas importado, ¿no? Y sin embargo tenemos reservas. Aquí una muestra de los estados con las principales reservas. A nivel país, a nivel global, perdón, somos el 6º país con reservas técnicamente recuperables de gas y el número 10 de petróleo. No estoy diciendo que, y lo vamos a ver un rato más, que debemos proceder inmediatamente al fracking, pero sí debemos de saber que las reservas ahí están, que la posibilidad ahí está, que la incertidumbre del precio del gas por los mercados, la oferta y la demanda también ahí está, y que esto puede ser un paliativo para los temas de seguridad energética. Pasando al sistema de transporte que tenemos, lo más importante yo creo es que tenemos un sistema de transporte fragmentado, ¿no? Lo que obliga algunas veces a que se tenga que importar gas por barco, que es muchísimo más caro, 2 o 3 veces, ¿no? Entonces tenemos 3 grandes jugadores: Enagas, que administra el Sistema Nacional de Transporte, CFE, que tiene una parte ahora importante a raíz de la reforma, incluyendo el gasoducto marino, y algunos gasoductos o bastantes gasoductos privados que trabajan en coordinación con Senegas, pero no están integrados desde el punto de vista de gestión. Entonces tenemos, por ejemplo, un CFE con un ducto marino,
con gran capacidad sin utilizar, creo que alrededor del 50%, los últimos números que vi yo por febrero. Y sin embargo, la falta de gas local y falta de poner esa capacidad disponible a los usuarios, se tuvieron que importar un par de barcos para el sureste del país, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad que tenemos de que se gestione de manera integral todo el sistema de transporte. Acá a la derecha, pues lo que son bastante obvios los beneficios de tener un sistema de transporte integrado. Esto no es cosa menor, ese costo extra de gas que se importa se socializa entre aquellos que consumieron gas más allá de lo que presupuestaron en un mes dado o en un periodo dado. Entonces, afecta no solo al sureste, sino a muchos otros consumidores. Tenemos un Senagas que tiene un plan de 5 años con una estrategia para crecer y administrar de manera más efectiva el sistema de transporte de gas de México. Sin embargo, y esto es bueno y bienvenido, sin embargo hay que hacer notar que es el sector privado el que en los últimos años ha invertido 17,000 millones de dólares en incrementando la infraestructura de gas en el país. Esto es un ejemplo de lo que pasa en gas que pudiera pasar o continuar pasando en electricidad y pasar de manera más agresiva en el sector de petróleo y combustibles. Esto para mí es un ejemplo de éxito de colaboración entre sector privado y gobierno. Tenemos en gas, al igual que en combustibles, un problema grave de almacenamiento, yo diría un problema de seguridad energética. Tenemos únicamente 2 días y ahí hay que invertir y tener unos 20 días como mínimo. Voy a darle un poco más rápido porque se nos han ido ya 40 minutos. Resumiendo, en gas tenemos un desfase en el sistema, creo que hay un mercado, debemos de tener un gestor. Invertir en infraestructura de transporte, el sector privado lo ha hecho, ya has tomado los riesgos. Igual en almacenamiento. Y en el tema de fracturación hidráulica, pues tenemos que ampliar nuestras reservas y nuestro suministro local. La tecnología definitivamente es más segura que hace 10 años o hace 20, pero como les comentaba, esperemos a ver qué pasa después de esta crisis en los balances de oferta y demanda en los mercados. Pasemos a la electricidad rápidamente. Buenas noticias también, tenemos más opciones, hay abundancia, tenemos todas las renovables a precios muy competitivos. Es el gas entre 42 y 85 dólares, el costo por megawatt hora es el costo balanceado o comparable entre las diferentes tecnologías. Viento ya puede producirse más barato, sol ya es una tecnología que compite con gas y pues también mucho más baratos que en algunos casos que el diésel o que el carbón. Entonces tenemos una oportunidad de manera global de tener buena tecnología a precio más barato. No quiero dejar de mencionar en esta gráfica de la derecha la caída importantísima en los costos de almacenamiento. Aquí pueden ver la caída importante en el costo de solar desde 1976 a 18, luego en viento, pero la caída en el tema de almacenamiento podemos ver que ha sido muy acelerada. Pasemos qué está pasando en el mundo rápidamente en el tema eléctrico. En México esperamos una caída del 10%, en Estados Unidos hasta mediados de abril llevamos una caída del 8% en el consumo, en Europa casi el 15, 14%, y Italia un caso específico, ¿no? Esta es una medida más acelerada o más precisa y por adelantado de ver lo que puede ser el impacto económico o de la recesión en las próximas semanas o meses. En el caso de México, la caída se espera, como les digo, el 10%. No ha sido una caída muy importante. Esto es básicamente, si no me equivoco, la Semana Santa, que sí tuvo un poco más pronunciada la caída que el año pasado.
pero no se ha afectado, yo creo que porque se ha consumido más en los hogares en el caso de México, ¿no? No tengo explicación. Entremos en el contexto de México, tenemos tarifas poco competitivas, la oportunidad de las renovables, hay un plan para invertir más en generación fósil y reconocer que tenemos una red de transmisión limitada. México ha crecido en consumo de energía por encima a veces del PIB en los últimos años y alrededor del 3%. Y los que más han crecido, que reciben a veces la energía más cara, es la gran industria y la empresa mediana. Se espera que de aquí al 32, 33 crezcan a casi el 4%. La inversión que se necesita es de 87,000 millones de pesos y el presupuesto de CFE es la mitad de eso. Entonces, tenemos un reto importante en satisfacer esas necesidades. En tarifas, ese es el comportamiento de las tarifas eléctricas de las diferentes niveles, distribución horaria y ordinaria, gran demanda, distribución y transmisión, que es la más baja porque es la que se usa en el más alto voltaje. Aquí están lo que hemos visto, un ligero incremento en abril, hubo 2%, entre 1 y 2% para los que consumen en media tensión, 2% para los que consumen a nivel de distribución, a tensión más baja, y 4% para los industriales o los consumidores de mucha alta tensión. En lo que va del año. Entonces, se ha cumplido claramente lo que ha prometido el gobierno federal, de que el crecimiento de las tarifas esté por debajo de la inflación. En el mes de abril, sin embargo, los grandes industriales o los que están en alta tensión tuvieron un incremento del 5%, ¿no? Y pues habrá que cuidar estos incrementos hacia adelante. A pesar de estos incrementos relativamente saludables, estamos en una gran desventaja con la competencia que es Estados Unidos, ¿no? Algo que yo no termino de entender es el 60% de la generación eléctrica es con gas. El precio del gas ha bajado 45%. Deberíamos de estar hablando de una reducción de precios en la tarifa eléctrica en el caso de México. Y el que controla la tarifa eléctrica y el que tiene mayor peso es CFE. De nuevo, CFE controla y despacha más del 75% de la electricidad en el país. Nadie la ha debilitado, nadie le ha quitado su mercado. Tienen un oligopolio con una gran fortaleza de penetración de mercado que muchas empresas o alguna empresa del sector privado quisiera tener esa participación de mercado. En renovables somos muy competitivos. La última subasta salió a $20, $21, que es 70% más abajo de lo que le cuesta generar a CFE. Y con la cancelación de la cuarta subasta, perdimos una gran cantidad de inversión y de creación de empleo para los próximos años. Todavía hay oportunidad de que el sector de renovables se convierta en una palanca de crecimiento para el país, ¿no? Otra razón para incrementar los renovables es la seguridad energética, diversificar la matriz. Aquí una foto de cómo otros países tan chicos como Nicaragua, Uruguay o tan grandes como Brasil y Alemania han diversificado su matriz. Nuestra matriz todavía depende 80% de combustibles renovables, ¿no? Y lo interesante es que estos países han logrado gestionar la intermitencia de esta energía renovable. Yo no concibo que Uruguay o Nicaragua, que son países con menores capacidades económicas y más pequeños, puedan administrar la intermitencia de las renovables, y un país como México, que tiene una institución de gran reputación y de los mejores técnicos del sector eléctrico en el mundo, como son todos nuestros técnicos de CFE, no podamos gestionar la intermitencia de las renovables. No es creíble. Simplemente esto me dice no es creíble. Y hay muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, no debe ser una excusa para invertir en renovables. El plan es invertir en más fósiles, principalmente gas. La volatilidad del gas es importante.
Esta es la proyección de la prospectiva del sector eléctrico, de CENER. Podemos ver un gas incrementando de precio de manera importante, además de su volatilidad, la incertidumbre que trae, un commodity en los mercados y, pues, no está de más decir, la gran cantidad de emisiones de gas. En cambio, en el sector renovable tenemos no solo menor costo y un beneficio para la salud pública, sino un compromiso internacional para incrementar el porcentaje de energías limpias. Quiero entrar al sistema de transmisión. En el 2017 nos costó una gran cantidad de dinero, más de casi $1,5 millones, la congestión. Aquí un mapa muy simbólico que emite el SENACE. Este es el último que hay disponible, del 17. Y bueno, nos generó 35 enlaces congestionados con infraestructura. La demanda, como hemos visto, va a seguir creciendo por el simple crecimiento poblacional, ¿no? También a nivel de distribución tenemos un gran crecimiento, 18% incremento de usuarios de CFE en los últimos 6 años y una demanda de inversión de 24% más en las redes de distribución. Estos son dos grandes necesidades que van a continuar para el país, que demandan gran cantidad de recursos financieros y que son parte de la vocación y derecho exclusivo por constitución, por ley constitucional de CFE. Entonces, aquí hay un montón de esfuerzo y de énfasis que puede y debería CFE invertir y poner sus recursos financieros. Finalmente... Nos quedan 2 minutos para poder entrar a la sesión de preguntas y respuestas, Roger. Me quedan 2 slides. Entonces, yo creo que tenemos que invertir más en renovables. Son de bajo precio, son limpias, libera inversión para el sector para CFE. Minimizar la inversión en fósil, se necesita algo de gas por el sistema, pero tomar en cuenta que también tiene un costo de salud pública, ¿no? Y hay que invertir mucho en transmisión. Finalmente, entrar un par de slides sobre el Plan Nacional de Infraestructura Energética. Se le presentó al gobierno fueron casi 275, y después de las revisiones con las diferentes entidades se redujeron a 259 por duplicidad o por prioridad o por tipo de proyecto. Se presentaron 259 proyectos que son claves para el país y así los reconocen muchos de ellos el gobierno, y son complementarios, no sustituyen, son complementarios a la inversión pública y pudieran significar más, 92,000 millones de dólares de inversión. El portafolio está listo desde principio de año. Habrá que sentarse a revisarlo después de todo este tema de COVID, ¿no? Y ver qué estrategia requiere el país, tanto del sector público como del privado. Y 4 mensajes finales, ¿no? 1, hoy la política energética tiene como eje y se está centrado en la inversión pública, y todos sabemos que es insuficiente para atender las necesidades de México, y los datos así lo demuestran. Otra cosa que estamos viviendo es un cambio continuo de reglas que ha creado un factor de incertidumbre. Si no hay un Estado de Derecho claro, no va a crear el ambiente para la inversión que necesita el país. El Estado de Derecho es una plataforma esencial. No necesitamos una política pública que sea más pragmática y menos política, especialmente en el sector de energía. Y finalmente, creo que hay una gran oportunidad de retomar el trabajo juntos entre el sector privado y gobierno. Hay una gran complementariedad en ambas partes por el bien de México. Pues eso es de mi lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roger. A continuación pasaremos con Osmar Zabaleta. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí está. Te escuchamos, Osmar. Ahí está. Gracias, Francisco. Excelente tu presentación, Roger. Les ofrezco una disculpa. Yo debí estar desde el inicio del webinar, pero tuve un problema técnico y bueno, aquí estoy.
Genial tu presentación, Roger. Como siempre, quiero agradecerte la gran disposición que tienes hacia la especialidad en administración energética, como lo mencionó Francisco Guzmán. Mi nombre es Osmar Zabaleta, soy actualmente decano de investigación de la Escuela de Negocios y de GADE, y también estoy a cargo de la especialidad en administración energética. Hay muchas preguntas, hay más de 50. Voy a hacerte algunas, Roger, que creo que pudieran ser muy relevantes. En términos de lo que nos presentaste, hablabas de la relevancia que tiene el hecho de invertir más en el sector de almacenamiento en lugar de hacerlo tanto en refinación. En ese sentido, ¿qué ha sido lo que ha detenido este plan de inversión en infraestructura, particularmente en temas de almacenamiento? Yo creo que el punto que mencionaba al final, uno ha sido la certidumbre jurídica para que exista mayor inversión, y dos, más práctico de los proyectos que han estado o se han presentado o están en desarrollo, es la lentitud o la cantidad de permisos que están atorados, ¿no? Ya sea de impacto social o de medio ambiente o de cambio de uso de suelo, etcétera. Pero hay una buena cantidad de proyectos del sector privado. Es cuestión de manera inmediata que se liberen muchos de estos permisos. Uno y otro, invitar a que se hagan más proyectos, creando certidumbre jurídica y poniendo la necesidad enfrente por parte del gobierno, ¿no? Perfecto. Cuando hablas también del hecho de que debemos priorizar la inversión en almacenamiento, por aquí una de las preguntas dice lo siguiente: ¿qué tendríamos que hacer para mitigar los riesgos en caso de que continuemos importando combustibles, si acaso este tema de la refinación no se da en el corto plazo? ¿Qué tendríamos que hacer para mitigar los riesgos relacionados con la volatilidad en los precios, con el tipo de cambio, por supuesto, y con el desabastecimiento de combustibles de Estados Unidos, esencialmente? Bueno, vuelvo al tema. Yo creo que la mejor medida de mitigación es almacenamiento. En temas de volatilidad de precios y el tipo de cambio, creo que hay muchos instrumentos financieros. Desconozco si Pemex los usa o no. Así como tenemos coberturas de petróleo, hay manera de comprar futuros de combustibles y coberturas en precios de diésel y gasolinas. Esa puede ser una medida de muy cortísimo plazo. No sé si ya están en uso por Hacienda o Pemex, para ser honesto. Muy bien. Por aquí también mencionan que el presupuesto de ingresos de la Federación tiene una proporción importante alrededor del petróleo, por los ingresos petroleros. ¿Tú ves que en el corto plazo puede haber un cambio en la definición, en la construcción de esta política de ingresos menos dependiente del petróleo? Pues yo creo que sí, creo que han enviado la señal muy clara al gobierno. Para empezar, le regresó 65,000 millones de pesos, o está por regresarle 65,000 millones de pesos, y esa es una clarísima señal y un primer paso para reducir la carga fiscal de Pemex, lo que desemboca en menos ingresos fiscales provenientes de Pemex para Hacienda. Muy bien. Han habido algunas o muchas quiebras de empresas que se dedican a producir gas shale. ¿Ves en ese sentido algún riesgo alrededor del incremento en los precios en virtud de la gran dependencia que tenemos importando gas? Sí, lo comentaba, ¿no? La oferta se va a ver afectada por la quiebra o el cierre de muchas empresas de Shell en Estados Unidos, y por el otro lado la amenaza de un incremento de demanda en Asia por un precio más bajo y sustituir generación eléctrica con carbón. Pues sí, hay un riesgo importante. ¿Qué tanto? No lo sé. Es adivinar qué va a pasar en la oferta y la demanda en el mercado de gas en el corto plazo es muy difícil. Muy bien. Hablando ahora un poquito del sector eléctrico, ¿tú percibes algunos riesgos de abasto de energía eléctrica? No después de COVID. Antes de COVID yo creo que íbamos a esperar a cómo venía el crecimiento del país. Veíamos riesgos de algunos apagones de nuevo durante el verano, que es la época de mayor consumo,
Después de este COVID, yo creo que se reducen de manera importantísima ese riesgo, ¿no? Digo, empecemos, un ejemplo muy puntual es la demanda eléctrica que vayan a tener todos los hoteles en la península por muchísima menor visita de turistas durante julio y agosto, por ejemplo. Claro. Hay una pregunta muy interesante. Dice, ante la realidad que vivimos, ¿qué tan viable es para las pymes implementar estrategias de sustentabilidad que les permitan ahorrar costos, por ejemplo, a través de la generación de energías renovables? Yo creo que hay muchísimas oportunidades. La primera y más obvia que tú conoces es en el área solar. Habría que hacer una inversión. Ahí hay una oportunidad importante para que bancos como NAFIN o haya programas de Secretaría de Economía para contribuir en la inversión de estos paneles solares con las pymes, para que no haya un desembolso inicial, porque hay un retorno y hay un ahorro, es claro, pero hay un costo alto de inversión al inicio. En algunos casos, en los casos de las casas, pues se puede o se podía, no sé si todavía se puede, utilizar Infonavit. Ahora, empresas que consumen más de 10 gigawatt horas, 10 gigawatt es 10,000 megawatts al año, o empresas medianas, hay una gran cantidad de opciones y de empresas comercializadoras que pudieran significar de manera un ahorro importante, ¿no? Perfecto. Hay muchas otras, las cuales tocaste en tu presentación de alguna forma. Por respeto al tiempo, al tuyo, por supuesto, y de nuestros participantes, queremos nada más invitarlos a que nos acompañen durante 3 minutos, sin antes dejarte de agradecer sinceramente, Roger, tu gran generosidad, el hecho de que siempre apoyas los proyectos, las iniciativas de la especialidad en Administración Energética, de la cual eres profesor, por cierto. Y queremos invitar a nuestra audiencia a permanecer con nosotros 3 minutos para presentarles los detalles de una especialidad en Administración Energética que ofrecemos desde GADE Business School. No sin antes, Roger, pedirte algún comentario final, alguna reflexión final. Bueno, voy a tratar, estoy viendo aquí algunas preguntas, van como 80, voy a tratar de responder algunas aquí por escrito. Yo no sé si después hay manera de responderlas, y lo otro es que me preguntan si hay manera de compartir la presentación. Claro, ustedes sí, tienen los correos, ¿verdad? Sí, Roger, Bueno. si nos permiten, voy a anunciar brevemente a todos los asistentes del día de hoy. Les vamos a hacer llegar un correo de seguimiento con la grabación de la sesión, y igual vamos a descargar las preguntas para ver a Roger contigo y en el equipo interno para darle seguimiento. Muy bien, entonces quienes gusten acompañarnos, vamos a tomar nada más 3 minutos para presentar las características más importantes de este programa. Entonces, voy a... Ahí se ve mi presentación, Francisco. Osmar, ya la estoy proyectando yo. Sí, todo bien. Sí, sí se ve bien. Muy bien. Gracias. Quiero compartirles que en enero del 2016, en EGADE Business School, creamos una especialidad en Administración Energética con la intención de formar a los especialistas responsables, encargados de evaluar y desarrollar proyectos de energía desde una perspectiva financiera y sustentable. En ese sentido, es muy importante mencionar que el énfasis de este programa está dirigido a compartir con nuestros estudiantes las características más relevantes del sector energético derivado de la reforma. Hacemos énfasis en el sector eléctrico, por supuesto, pero también en el sector de hidrocarburos. Pero el énfasis, dado que EGADE Business School pues, ciertamente es una escuela que está más orientada a temas de estrategia, negocios, temas financieros, decidimos que nuestra especialidad tuviera un énfasis justamente hacia temas financieros. Nos enfocamos en la evaluación de la viabilidad financiera de los proyectos de energía y en la administración de sus riesgos, sin dejar de lado el hecho de que consideramos de una manera muy importante temas relacionados con la definición
de estrategias de sostenibilidad, por todo esto que justo Roger nos acaba de compartir. En ese sentido, el programa, y debo decir, se trata solo de una especialidad únicamente por el hecho de que son 7 materias en lugar de las 14 o 15 que tradicionalmente tiene cualquiera de nuestros programas de maestría. Es un programa académico formal por el cual se recibe un grado. No es un seminario, no es un taller, no es un curso corto, es realmente un programa académico que tiene detrás un grado. Entonces, en ese sentido, la estructura curricular es la que pueden ver ahí. No voy a entrar en los detalles, pero dura 1 año únicamente. El programa se ofrece en formato totalmente intensivo, con clases los fines de semana, viernes y sábado, cada 15 días. Y el primer periodo académico abordamos los temas más relevantes que resultaron de la reforma energética. Y me refiero a la nueva estructura de los mercados y los aspectos regulatorios y legales más relevantes que hay en el sector. Todo esto siempre con la intención de detectar oportunidades de detonar negocios en el sector energético. En el segundo periodo académico, es decir, en el segundo trimestre, abordamos temas que tienen que ver con sostenibilidad y estrategias de eficiencia energética y sentamos además las bases para que nuestros estudiantes hagan frente a los cursos que son más detallados relacionados con la administración de riesgos de los proyectos de energía y la evaluación de sus riesgos. Y esto lo hacemos a través del curso de Finanzas para la Energía. Culminamos en el último periodo, que típicamente es en el verano, porque admitimos en septiembre únicamente. En el verano nuestros estudiantes cursan el proyecto de campo, realizan el proyecto de campo, que tiene la finalidad de alguna forma de que nuestros estudiantes recapitulen las ideas, los conceptos más relevantes que se cubrieron a lo largo de la especialidad, con la intención de que propongan una solución muy concreta a problemas que particularmente pudieran estar enfrentando en su práctica profesional. Entonces, es una invitación que queda ahí abierta. Debo mencionar que este programa ha sido reconocido por 2 años consecutivos, en el 2018 y 2019, por EdUniversal como el mejor programa de energía en América Latina. La invitación está hecha, tienen ahí el código en el que pueden encontrar más detalles sobre el programa, y si alguien desea recibir más información, con gusto se las compartiremos. De mi parte es esto. Roger, otra vez mi más sincero agradecimiento por ser parte de este esfuerzo, por tu entusiasmo, por ofrecer este webinar para que nuestros grupos de interés pudieran tener la visión de un especialista en estos temas y pues ayudarles a tomar mejores decisiones. Gracias, Osmar, por la invitación, y bueno, me quedo aquí un rato tratando de contestar las preguntas por escrito. Es que llevo 20 y ya subieron otras 20. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias, muchas gracias. Buen día y gracias a todos por su participación.